Hay una placa de mármol blanco en el vestíbulo del Tribunal Federal de Houston, Texas. Está montada sobre un pequeño pedestal de acero, detrás de una vitrina de cristal blindado, con una placa de bronce que dice apenas 3 líneas en inglés. La gente que pasa por ahí cada mañana, los abogados con sus maletines, los acusados con sus familias, los jurados que entran a deliberar, casi nadie se detiene a leerla. Y sin embargo, esa placa, ese pedazo de piedra blanca venida de las montañas de Huehuetenango en Guatemala, es uno de los objetos más cargados de sangre del continente americano. Porque dentro de esa placa, escondido bajo una capa microscópica de resina transparente, hay un código QR. Y cuando los peritos forenses lo escanearon por primera vez, en febrero de 2023, lo que encontraron del otro lado no fue una factura comercial, ni un certificado de origen, ni un registro aduanero. Lo que encontraron fue una ruta. Una ruta de $240 millones manchados con la sangre de cientos de personas en El Salvador, Honduras, Guatemala y Estados Unidos. Una ruta tejida durante 22 años por un solo hombre. Un hombre que en su tierra era llamado Don José, en sus iglesias era llamado benefactor, en sus fábricas era llamado patrón, y en los archivos secretos de la Fiscalía guatemalteca era llamado, simplemente, el tío Mármol. Mi nombre es Rafa Quintanilla. Llevo más de 15 años caminando por los pasillos de los tribunales centroamericanos, conversando con fiscales que ya no duermen, con peritos que han contado billetes manchados, con sobrevivientes que han visto cosas que un ser humano no debería ver. Y de todas las historias que he investigado, de todos los casos que he reconstruido pieza por pieza, ninguno me ha enseñado tanto sobre la forma en que el mal moderno se viste de domingo, va a misa, paga impuestos y sonríe en las portadas de las revistas de negocios, como el caso de José Armando Cepeda Hernández. Lo que vas a escuchar en las próximas horas es una reconstrucción basada en patrones reales documentados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, por los archivos de Inside Crime, por la legislación guatemalteca contra la delincuencia organizada y por mi propia caminata durante más de un año por los caminos polvorientos de Huehuetenango, por los pasillos del Ministerio Público en la Zona 1 de la capital, por los cafés frente al Tribunal Federal de Houston, donde aún hoy se discute en voz baja el alcance verdadero de lo que ocurrió. Hoy te voy a contar cómo un empresario respetable, donante de escuelas, padrino de bodas, miembro de cámaras de comercio, construyó durante 22 años el sistema de lavado de activos más sofisticado que ha conocido Centroamérica. Cómo convirtió cada bala que la MS-13 disparó contra un adolescente en San Pedro Sula, cada extorsión cobrada a una pupusería en Soyapango, cada secuestro consumado en las afueras de Ciudad de Guatemala, en piedra blanca, pulida, exportada legalmente, declarada al fisco, bendecida por la respetabilidad del comercio internacional. Cómo durante 22 años nadie, absolutamente nadie, sospechó. Y cómo al final no fue un investigador genial, ni una fuerza policial implacable, ni un soplón comprado lo que lo derrumbó. Fue una mujer. Una mujer joven, con anteojos, con el cabello recogido en una coleta, con las manos temblorosas, que durante años firmó cada papel sin saber realmente lo que firmaba, hasta que entendió, y entonces tomó la decisión más difícil de su vida. Pero antes de llegar a Aida Cepeda Morales, antes de llegar al juicio, antes incluso de llegar al primer veredicto que conmocionó a Guatemala, necesito que entiendas dónde empieza esta historia. Necesito que entiendas el paisaje. Porque sin paisaje, sin geografía, sin historia, este caso parece una novela. Y este caso, te lo juro, no es una novela. Huehuetenango es un departamento del altiplano occidental de Guatemala. Está pegado a la frontera con México. Tiene montañas que parecen mordidas por dientes gigantes, valles fríos donde la neblina no se levanta hasta el mediodía,
pueblos donde la mayoría de la gente habla mam, canjobal, chuj, lenguas mayas que sobrevivieron a 500 años de conquista, de guerra civil, de migración, de abandono estatal. Es una tierra hermosa, es una tierra dura, y es una tierra que desde finales de los años 80 se convirtió en uno de los corredores más importantes del crimen organizado del continente. Por ahí pasa cocaína, por ahí pasa gente, por ahí pasa dinero. Y por ahí, desde mediados de los 90, empezaron a salir camiones cargados con grandes placas de mármol blanco rumbo a Puerto Quetzal, y de ahí, en contenedores marítimos, rumbo a los puertos del sur de Estados Unidos. Las canteras de mármol de Huehuetenango existen desde antes de la Guerra Civil. Son depósitos geológicos antiguos, formados hace millones de años, conocidos por la calidad de su piedra blanca, comparable, según los expertos, al mármol de Carrara en Italia. Pero hasta principios de los años 2000, esa industria era pequeña, artesanal, manejada por unas pocas familias locales que apenas exportaban a México y Belice. Hasta que llegó él. Hasta que llegó José Armando Cepeda Hernández. José Armando había nacido el 12 de noviembre de 1965 en San Marcos, departamento vecino a Huehuetenango. Hijo de un comerciante de granos y de una maestra rural. El tercero de 7 hermanos. Su padre murió cuando él tenía 14 años, atropellado por un camión en la carretera panamericana, y la familia entró en una pobreza que José Armando nunca olvidaría. A los 16 años emigró a la capital. Trabajó de cargador en el mercado central, luego de mensajero en un bufete de abogados, luego de vendedor de seguros. A los 25 años ya tenía su primer pequeño negocio, una funeraria en la zona 6. A los 30 había ahorrado lo suficiente para comprar un terreno en Huehuetenango. A los 32 abrió su primera cantera, con 2 trabajadores y un compresor de aire prestado. La llamó Mármoles del Cuchumatán, en honor a la sierra que dominaba el paisaje. Hasta ahí una historia común, una historia que se repite 1000 veces en Centroamérica. El joven pobre que sube a pulso, que se levanta con uñas y dientes, que se gana el respeto del pueblo. Pero algo cambió en 1999. Hasta ahí una historia común, una historia que se repite 1000 veces en Centroamérica. El joven pobre que sube a pulso, que se levanta con uñas y dientes, que se gana el respeto del pueblo. Pero algo cambió en 1999. Algo cambió de una manera tan sutil, tan invisible para los ojos de cualquiera que mirara desde afuera, que solo 22 años después, cuando los peritos de la Fiscalía empezaron a desenrollar el ovillo, se entendería la magnitud del giro. En 1999, José Armando Cepeda Hernández hizo un viaje a Los Ángeles, California. Oficialmente fue a visitar a un primo segundo que trabajaba en una empresa de importación de piedras decorativas. Oficialmente, regresó con un contrato firmado para exportar 30 toneladas mensuales de mármol blanco a un distribuidor en el sur de California. Oficialmente, ahí empezó la expansión que en pocos años lo convertiría en el principal exportador de mármol de Guatemala. Oficialmente. Pero la Fiscalía descubriría, 2 décadas después, que en ese mismo viaje, José Armando había tenido otro encuentro. Un encuentro en un restaurante de comida salvadoreña en el barrio de Pico Union, con un hombre apodado El Cuervo. El Cuervo era en ese momento uno de los líderes financieros emergentes de una organización que en pocos años se convertiría en el terror del hemisferio, la Mara Salvatrucha, la MS-13. ¿Qué se dijo en aquella mesa de Pico Union? Eso probablemente nunca lo sabremos con exactitud. Pero lo que sí sabemos, lo que la investigación reconstruiría hasta el último centavo, es lo que pasó después. Después de ese viaje, las exportaciones de mármoles del Cuchumatán empezaron a crecer a una velocidad que ningún analista de mercados podía explicar. Las cifras oficiales declaradas a la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala mostraban un crecimiento del 40% anual durante 5 años seguidos. La empresa pasó de 2 trabajadores a 200 en 6 años.
José Armando compró 3 canteras más. Construyó una planta procesadora a las afueras de Huehuetenango. Adquirió una flota de 12 camiones de doble eje. Y empezó sutilmente a ser conocido en los círculos empresariales de la capital. A donar para campañas políticas locales, a patrocinar equipos de fútbol de barrio, a construir con sus propios fondos una pequeña capilla en su pueblo natal de San Marcos. Para el año 2008, José Armando Cepeda Hernández era una figura. Aparecía en revistas de negocios. Era invitado a foros de la Cámara de Industria. Sus hijos estudiaban en colegios privados de la capital. Su esposa, doña Beatriz, organizaba almuerzos de caridad para los hospitales pediátricos. Vivían en una casa de 4.000 metros cuadrados en una colonia exclusiva de la zona 15. Tenían un yate amarrado en el Pacífico, en el puerto de San José, otro yate en Miami, una propiedad de descanso en Antigua Guatemala. Y nadie, absolutamente nadie, sospechaba que esa fortuna, ese imperio aparentemente impecable, estaba construido sobre un mecanismo de una elegancia diabólica. Pero ahí está el primer hilo. Ahí está la primera anomalía. Porque en enero de 2022, mientras el mundo todavía se levantaba lentamente de la pandemia, mientras los aeropuertos centroamericanos volvían tímidamente a llenarse, una analista de la Unidad de Inteligencia Financiera de Guatemala, llamada Carolina Pinzón Aguilar, 34 años, soltera, 2 años de servicio en la unidad, hija de un policía retirado del altiplano, estaba revisando rutinariamente un reporte de transferencias internacionales cuando algo le llamó la atención. Una transferencia. Una sola transferencia. $48.000 enviados desde una cuenta corporativa en Ciudad de Panamá a una cuenta personal en Guatemala. La cuenta de destino estaba a nombre de doña Beatriz Morales de Cepeda, la esposa de José Armando. A primera vista no había nada extraño. $48.000 es una cantidad significativa, pero no escandalosa para una familia de ese nivel. La cuenta panameña estaba a nombre de una empresa registrada llamada Comercializadora Continental Stones Limited. La transferencia tenía un concepto: pago de dividendos por inversión accionaria. Todo en orden, todo en regla, todo limpio. Pero Carolina Pinzón hizo algo que 90% de sus colegas no habría hecho ese día. Por puro instinto, por puro aburrimiento, por puro hábito profesional, abrió la base de datos cruzada y buscó otras transferencias desde Comercializadora Continental Stones Limited en los últimos 5 años. Y lo que encontró le hizo levantarse de su silla. 382 transferencias. 382. Hacia 47 cuentas distintas en Guatemala, El Salvador, Honduras, México y Estados Unidos. Por un total de $160 millones. Todas con conceptos similares: pago de dividendos, utilidades de inversión, honorarios de asesoría. Todas perfectamente declaradas. Todas perfectamente justificadas con facturas, contratos, certificados. Y todas, absolutamente todas, conectaban en algún punto, directa o indirectamente, con personas o empresas vinculadas al apellido Cepeda o a Mármoles del Cuchumatán. Carolina Pinzón cerró su computadora, bajó al sótano del edificio de la UIF, encendió un cigarro a pesar de que no fumaba desde hacía 3 años, y supo en ese momento, sin saberlo realmente, que acababa de tocar la punta de algo enorme. Lo primero que hizo la Fiscalía cuando recibió el reporte de Carolina 2 semanas después fue lo más obvio. Asumieron que estaban frente a un caso clásico de evasión fiscal y posible fraude. Un empresario rico, una red de empresas offshore, transferencias triangulares para esconder utilidades. Algo común en Centroamérica. Algo que se resuelve con auditorías, con peritajes contables, con multas. La unidad encargada del caso fue la Fiscalía contra el lavado de dinero u otros activos del Ministerio Público guatemalteco, dirigida en ese entonces por el licenciado Mauricio Reinaldo Estrada Pérez, 51 años, abogado curtido, 30 años de servicio, hombre de pocas palabras y mucha paciencia.
Estrada formó un equipo de 6 personas y les dio 6 meses para construir un caso de fraude fiscal sólido contra José Armando Cepeda. 6 meses después, el equipo entró en el despacho de Estrada con cara de derrota. Las facturas cuadraban. Cada peso declarado tenía respaldo documental. Cada operación tenía contratos firmados ante notario. Cada empresa offshore estaba constituida legalmente bajo las leyes panameñas, beliceñas o estadounidenses correspondientes. Los contadores de mármoles del Cuchumatán, un bufete prestigioso de la capital llamado Quezada y Asociados, llevaban una contabilidad impecable, auditada anualmente por una de las 4 grandes firmas internacionales. No había evasión fiscal evidente, no había fraude documental. No había, técnicamente, nada. Y sin embargo el dinero estaba ahí. 160 millones de dólares fluyendo a través de un laberinto de empresas que oficialmente vendían piedras, pero que técnicamente no necesitaban tanto dinero para vender tantas piedras. Estrada estaba a punto de archivar el caso cuando ocurrió el primer giro. Un capataz despedido. Un hombre llamado Hilario Gómez Velázquez, 57 años, padre de 5 hijos, 30 años de servicio en mármoles del Cuchumatán como jefe de la planta de pulido en Huehuetenango. Hilario había sido despedido en marzo de 2022, oficialmente por una pelea con un supervisor más joven. Pero la verdadera razón, según le confesaría la fiscalía 6 meses después, era otra. Hilario había empezado a hacer preguntas. Preguntas sobre por qué algunas placas, una vez terminadas, una vez pulidas, una vez listas para embarque, eran apartadas en un galpón especial al que solo tenía acceso un equipo de 3 trabajadores guatemaltecos jóvenes traídos directamente desde la capital, que no hablaban con nadie y que vivían en habitaciones aparte dentro de las instalaciones de la planta. Hilario contactó a la fiscalía a través de un primo policía. Pidió protección. Pidió que su nombre no apareciera en el expediente. Y entonces dijo la frase que cambiaría la dirección de toda la investigación. Una frase que el fiscal Mauricio Estrada anotaría en su libreta personal con tinta roja. Una frase que repetiría en privado durante meses. Una frase que terminaría siendo el título de su informe interno cuando finalmente entendió lo que tenía entre las manos. Hilario dijo: Don José Armando tiene piedras que viajan 2 veces, salen de Guatemala, llegan a Estados Unidos y vuelven a Guatemala con otro nombre. Piedras que viajan 2 veces. Esa frase para cualquier persona ajena al mundo del lavado de activos no significa nada. Pero para Mauricio Estrada significó todo, porque Estrada conocía las tipologías del Grupo de Acción Financiera Internacional. Conocía los informes del GAFILAT, el Grupo Regional Latinoamericano. Conocía los esquemas clásicos de lavado en sectores extractivos, la sobrefacturación de exportaciones, la subfacturación de importaciones, los círculos de retorno donde el mismo bien físico se mueve entre subsidiarias para justificar transferencias monetarias que en realidad limpian dinero de origen ilegal. Y Estrada, en ese momento, en el sótano de su oficina, con un café frío en la mano y la libreta abierta sobre la mesa, supo que ya no estaba investigando un caso de evasión fiscal. Estaba investigando un caso de lavado de activos a una escala que Guatemala no había visto nunca. Lo primero que ordenó fue una citación formal a José Armando Cepeda Hernández. Una citación en condición de testigo, no de imputado, porque todavía no tenían pruebas suficientes para formalizar una acusación. El interrogatorio se realizó el 14 de octubre de 2022 en las oficinas de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero en la Zona 1 de la capital. Cepeda llegó puntual, vestido con un traje gris perla, corbata azul oscuro, zapatos italianos lustrados, un reloj suizo discreto pero costoso y acompañado por 2 de los abogados más caros de Guatemala. El licenciado Roberto Camargo Solís, ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, y la licenciada Patricia Recinos Maldonado, especialista en Derecho Corporativo Internacional, socia de un bufete con oficinas en Ciudad de Guatemala, Miami y Madrid. La declaración de Cepeda esa tarde fue, según las palabras del propio Mauricio Estrada años después, una obra maestra de la respetabilidad. Cepeda habló durante 4 horas.
Explicó cada operación. Explicó cada empresa offshore como un mecanismo legítimo de planificación fiscal internacional. Explicó cada transferencia como un dividendo legal, declarado, auditado. Explicó su yate de Miami como una inversión recreativa amortizada con líneas de crédito comerciales. Explicó la propiedad de Antigua como un patrimonio familiar, heredado parcialmente de su suegro. Explicó todo, absolutamente todo, con una calma quirúrgica, sin titubear una sola vez, con la mirada serena de un hombre que sabe que tiene la verdad legal de su lado. Al final del interrogatorio, Estrada le agradeció su tiempo, le permitió retirarse y cuando la puerta se cerró detrás de él, se volvió hacia su segundo de a bordo, un fiscal joven llamado Andrés Felipe Solórzano Castillo, 32 años, máster en Derecho Penal Económico en la Universidad de Salamanca, y le dijo 2 palabras: es él. Pero saber que es él no es lo mismo que probarlo, y Mauricio Estrada lo sabía mejor que nadie. La fase 2 de la investigación empezó esa misma noche. Estrada formó un grupo especial dentro del Ministerio Público que se llamaría, en los documentos internos, Operativo Piedra Blanca. El equipo creció a 23 personas. Incluyó a 3 peritos contables forenses, 2 analistas de inteligencia financiera, 4 investigadores de la Policía Nacional Civil, 3 especialistas en análisis de redes societarias, 2 abogados expertos en cooperación internacional y un perito en química industrial cuya inclusión, en ese momento, parecía absurda. Nadie entendía por qué Estrada había pedido un químico. Nadie excepto él mismo. Porque Mauricio Estrada había decidido, en privado, que la frase de Hilario Gómez, «piedras que viajan 2 veces», merecía ser tomada literalmente. Y si las piedras viajaban 2 veces, entonces algo físicamente en esas piedras debía ser distinto cuando regresaban. Durante los 6 meses siguientes, el operativo Piedra Blanca rastreó cada centavo, cada contenedor, cada barco, cada camión. Cruzaron datos con la aduana guatemalteca, con la aduana mexicana, con la aduana de Belice, con servicios aduanales privados de Estados Unidos. Identificaron 380 operaciones de exportación realizadas por Mármoles del Cuchumatán entre el año 2000 y el año 2022. De esas 380 operaciones, 237 tenían como destino final 3 distribuidores en Estados Unidos. Uno en Houston, Texas, uno en Miami, Florida, y uno en Los Ángeles, California. Cuando los investigadores cruzaron los nombres de los propietarios y administradores de esos 3 distribuidores, encontraron una coincidencia que les puso los pelos de punta. Los 3 distribuidores, a través de 3 capas distintas de sociedades pantalla, terminaban perteneciendo a la misma persona, un hombre llamado Ernesto Mauricio Reyes Quintanar, conocido en los expedientes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como uno de los principales operadores financieros de la MS-13 en territorio estadounidense. Pero esa conexión, por sí sola, no era prueba suficiente. Cepeda podía argumentar, y de hecho lo argumentaría en el juicio, que él vendía mármol legalmente a empresas registradas en Estados Unidos, y que no era su responsabilidad investigar el perfil personal de cada uno de sus clientes finales. Era cierto, en términos puramente legales. Era una defensa devastadoramente sólida. Y entonces, en el momento más crítico de la investigación, cuando todo el equipo empezaba a temer que el caso se les iba a deshacer en las manos, ocurrió el segundo callejón sin salida. Y ocurrió porque José Armando Cepeda, en una declaración complementaria solicitada por su propia defensa, cambió de versión. En octubre de 2022 había dicho que su yate de Miami fue adquirido con líneas de crédito comerciales. En febrero de 2023, ante una pregunta inocente del fiscal Solórzano sobre la financiación de ese yate, dijo que había sido comprado al contado con utilidades acumuladas de la empresa. En mayo de 2023, en una entrevista informal con una revista de negocios guatemalteca, dijo que el yate había sido un regalo prácticamente, una oportunidad de mercado, comprado a un inversionista colombiano que necesitaba liquidez. 3 versiones,
3 contradicciones. 3 mentiras que la defensa intentaría minimizar como imprecisiones de memoria, pero que Mauricio Estrada anotó cuidadosamente en su libreta roja, sabiendo que en el juicio, frente a un jurado, esas 3 versiones se convertirían en grietas. Y luego vino el avance, el verdadero avance, el avance que ningún investigador de la Fiscalía había anticipado. Porque en septiembre de 2023, 18 meses después de la transferencia inicial detectada por Carolina Pinzón, una mujer joven de 34 años con anteojos de marco delgado, con el cabello recogido en una coleta apretada, con las manos temblorosas, entró por la puerta principal del Ministerio Público en la zona 1 de la capital. Se acercó al guardia de la recepción y dijo en voz baja: «Necesito hablar con el fiscal Mauricio Estrada. Mi nombre es Aída Cepeda Morales. Soy la sobrina de José Armando Cepeda y vengo a entregarme». Aída Cepeda Morales había nacido el 4 de marzo de 1989 en la ciudad de Quetzaltenango. Era hija de Luis Fernando Cepeda Hernández, hermano menor de José Armando, fallecido en un accidente automovilístico en el año 2006 cuando Aída tenía 17 años. Después de la muerte de su padre, José Armando se había hecho cargo económicamente de Aída y de su madre, doña Mercedes Morales. Le pagó sus estudios de contaduría pública en la Universidad de San Carlos. Le pagó un máster en finanzas corporativas en la Universidad Francisco Marroquín. Y cuando Aída se graduó, en el año 2015, le ofreció un puesto en el bufete contable interno de Mármoles del Cuchumatán. Un puesto modesto al principio, luego un ascenso, y otro, hasta que en el año 2020, con apenas 31 años, Aída era la contadora general de todas las empresas vinculadas al Grupo Cepeda. Firmaba estados financieros, firmaba declaraciones tributarias, firmaba transferencias internacionales, firmaba todo lo que su tío que la había salvado de la pobreza, su tío que la había convertido en lo que era, le ponía sobre el escritorio para firmar. Y durante años, Aída firmó sin preguntar, no porque no tuviera dudas, no porque no notara, ocasionalmente, alguna operación que le parecía extraña. Firmó porque la lealtad familiar, en Centroamérica, en una cultura donde la familia lo es todo, donde traicionar al tío que te salvó es traicionar a la sangre, donde levantar la voz contra el patriarca es romper un código no escrito pero más fuerte que cualquier ley, ese tipo de lealtad pesa más que la curiosidad. Hasta que, en agosto de 2023, un mes antes de su entrega, voló los registros mercantiles de Guatemala. Un detalle minúsculo, un detalle que, sin embargo, los peritos contables del operativo Piedra Blanca detectarían en sus auditorías cruzadas 4 semanas después. Esa noche, cuando Andrés Solórzano se dio cuenta del error, llamó a Estrada por teléfono a las 11 de la noche y le dijo solo 4 palabras: «Tenemos a la sobrina». Porque firmar una declaración jurada con datos falsos en Guatemala no es una falta administrativa. Es un delito de perjurio. Es un delito por el que Aída Cepeda Morales podía ir a la cárcel entre 5 y 10 años. Y Aída lo sabía. La Fiscalía la citó 2 semanas después, en septiembre de 2023, oficialmente como testigo en el caso de su tío. Pero el citatorio venía con una advertencia adjunta. La Fiscalía había detectado irregularidades en su firma y existía el riesgo de que la situación cambiara durante el interrogatorio. Aída leyó el citatorio en su casa. Lo leyó 3 veces. Le tembló la mano. No le contó a nadie, ni a su madre, ni a su esposo, con quien estaba casada desde hacía 4 años, ni a su tío. Esa noche no durmió. La siguiente noche tampoco. Y a la tercera noche, a las 4 de la madrugada, se levantó, se vistió con un traje sencillo, manejó hasta el Ministerio Público, esperó en su carro hasta que abrieran las puertas a las 7:30 y entonces entró. Lo que Aída entregó esa mañana al fiscal Mauricio Estrada cambió la historia del caso para siempre. 3 carpetas. 3 carpetas físicas, impresas, foliadas, autenticadas. La primera carpeta contenía la genealogía completa de 47 cuentas bancarias y empresas offshore
vinculadas al grupo Cepeda, con la trazabilidad de cada transferencia desde el año 2007 hasta 2023. La segunda carpeta contenía los códigos de acceso a un servidor encriptado en Belice, donde José Armando guardaba sus registros internos. Registros que cruzaban cada exportación de mármol con un destinatario final real, no con el destinatario aparente declarado en la aduana. La tercera carpeta, y esta era la que haría temblar al equipo del operativo Piedra Blanca cuando la abrieron, la tercera carpeta contenía una explicación técnica, dibujada a mano por la propia Aida, de cómo funcionaba el sistema. La tercera carpeta, y esta era la que haría temblar al equipo del operativo Piedra Blanca cuando la abrieron, la tercera carpeta contenía una explicación técnica, dibujada a mano por la propia Aida, de cómo funcionaba el sistema de los códigos QR escondidos en las placas de mármol. 22 páginas. 22 páginas escritas con la letra pequeña y ordenada de una contadora que durante años se había guardado el secreto en el estómago. 22 páginas que cuando Mauricio Estrada terminó de leerlas a las 3 de la madrugada en su despacho, lo dejaron sentado en silencio, con la mirada fija en la pared, durante casi una hora. Y ahora, finalmente, después de meses de callejones sin salida, después de auditorías que cuadraban y testigos que se contradecían y empresas offshore impecables, ahora podemos contar la verdad completa. La verdad que José Armando Cepeda Hernández había construido, pulido y mantenido funcionando durante 22 años. La verdad de cómo, exactamente, el tío Mármol convirtió la sangre de Centroamérica en piedra blanca legalmente exportable. El sistema, según la reconstrucción de Aida confirmada después por los peritos en química industrial del operativo Piedra Blanca, funcionaba así. Cada vez que una clica de la MS-13 en El Salvador, en Honduras, en Guatemala o en territorio estadounidense generaba una cantidad significativa de dinero en efectivo, producto de extorsiones, narcotráfico al menudeo, secuestros, sicariato pagado por terceros, ese dinero debía ser limpiado. No podía simplemente ser depositado en un banco, porque cualquier depósito superior a $10.000 en efectivo activa reportes automáticos en cualquier país del continente. El dinero, físicamente, era un problema. Un problema que José Armando Cepeda resolvía con una elegancia matemática. El operador financiero de la clica, fuera quien fuera, se comunicaba con un intermediario centroamericano, generalmente a través de un teléfono Nokia básico con tarjeta prepago desechable, y entregaba dos datos: el monto a lavar y la ciudad de origen del dinero. Esos dos datos, encriptados en un protocolo simple basado en sustituciones alfabéticas y multiplicaciones modulares, se convertían en un código alfanumérico de 16 caracteres. Ese código se transmitía a la planta de mármoles del Cuchumatán en Huehuetenango, donde uno de los 3 trabajadores especiales del galpón aislado, el galpón al que Hilario Gómez nunca pudo entrar, generaba físicamente un código QR correspondiente. El código QR no codificaba el monto directamente. Codificaba una referencia interna a una entrada en el servidor encriptado de Belice, donde el monto, la ruta y el destinatario final estaban registrados con detalles completos. El código QR se imprimía sobre un papel transferible especial, fabricado con una pintura cerámica resistente a altas temperaturas. Ese papel se aplicaba sobre la superficie pulida de una placa de mármol específica, en una posición precisa, generalmente cerca de la esquina inferior derecha de la pieza. Sobre el código QR se aplicaba luego una capa microscópica de resina transparente, idéntica en composición a la resina de protección estándar que se usa en la industria del mármol decorativo. A simple vista, la placa era idéntica a cualquier otra placa de mármol blanco de Huehuetenango. Bajo luz ultravioleta no se notaba nada. Pasaba por todos los controles aduanales sin levantar una sola sospecha. Y sin embargo, dentro de ella viajaba la coordenada exacta para mover, del otro lado de la frontera, una cantidad específica de dinero limpio hacia un destinatario específico. ¿Y cómo se completaba el círculo? Ahí estaba la genialidad terrible del sistema.
La placa llegaba al distribuidor estadounidense, uno de los 3 del señor Ernesto Mauricio Reyes Quintanar, el operador financiero de la MS-13 en Estados Unidos. El distribuidor recibía la placa con el resto del cargamento ledal. Un empleado especial, también traído desde Centroamérica, identificaba la placa específica, escaneaba el código QR con un teléfono que tenía una aplicación cliente conectada al servidor de Belice y obtenía la información completa: monto, destinatario, fecha. El distribuidor entonces emitía un cheque, una transferencia, un pago perfectamente legal hacia el destinatario indicado. Ese pago se justificaba contablemente como comisión de venta, pago a proveedor, honorarios profesionales. La placa de mármol, mientras tanto, seguía su destino comercial normal. Se instalaba en un baño, en una cocina, en un piso de un edificio corporativo, sin que nadie supiera jamás lo que había llevado adentro. El dinero ilegal generado en Centroamérica por la violencia de la MS-13 llegaba a Mármoles del Cuchumatán por canales paralelos, a través de remesas hormiga, a través de depósitos en efectivo en cuentas falsas de empleados ficticios, a través de pagos por servicios inexistentes. Ese dinero entraba como ingresos legítimos de la empresa, se mezclaba con las ventas reales de mármol, pagaba salarios, impuestos, dividendos. Mientras tanto, del lado estadounidense, los pagos legales que emitían los distribuidores hacia los destinatarios finales, generalmente otras empresas controladas indirectamente por la MS-13, completaban el círculo. El dinero que entraba ilegal en Guatemala salía limpio en Estados Unidos. Y la placa de mármol, esa placa que viajaba 2 veces en sentido figurado, era el contrato físico, inviolable, sellado, que garantizaba a ambas partes que la transacción se había cumplido. Durante 22 años, 237 placas, 240 millones de dólares. Y en algún edificio federal de Houston, Texas, una placa específica, la placa que había desencadenado todo, la primera que la Fiscalía estadounidense logró interceptar y desmontar, estaba ahora expuesta detrás de una vitrina de cristal blindado, como recordatorio silencioso de lo que el mal moderno es capaz de hacer cuando se viste de empresario respetable y va a misa los domingos. Cuando Aída Cepeda Morales firmó su acuerdo de colaboración eficaz con el Ministerio Público guatemalteco, el 14 de septiembre de 2023, sabía que estaba firmando 2 cosas al mismo tiempo. La primera, su libertad. La Fiscalía aceptaba reducir su imputación de coautoría de lavado de activos a cómplice en grado menor con cooperación, lo que significaba una pena máxima de 4 años conmutables por una multa significativa. La segunda, la destrucción inevitable, total, irreversible, del hombre que le había pagado los estudios, que la había bautizado a su hija, que la había llamado mi sobrina favorita en cada reunión familiar durante los últimos 20 años. Aída salió del Ministerio Público esa tarde con una escolta de 4 agentes. Esa misma noche fue trasladada con su esposo y su hija a una casa de seguridad cuya ubicación, hasta el día de hoy, sigue siendo clasificada. José Armando Cepeda Hernández fue detenido a las 5:30 de la mañana del 21 de octubre de 2023. Lo detuvieron en su propia casa de la zona 15, en presencia de su esposa doña Beatriz, de su hijo mayor Andrés y de 3 empleadas domésticas que filmarían discretamente la escena con sus teléfonos. La detención fue tranquila. Cepeda no opuso resistencia. Pidió 5 minutos para vestirse adecuadamente. Eligió un traje gris oscuro, sin corbata, y bajó las escaleras de su casa con la dignidad serena de un hombre que aún cree, en el fondo de su alma, que podrá salir caminando del problema. El juicio comenzó el 4 de marzo de 2024. 102 días de audiencias, 347 testigos, 4.600 páginas de evidencia documental, 3 peritos químicos, 6 peritos contables, 2 peritos en informática forense que reconstruyeron el servidor de Belice luego de obtener acceso legal a través de un exhorto internacional. Y al frente de todo, presidiendo el tribunal de mayor riesgo,
la jueza Adriana Yolanda Pellecer Maldonado, 54 años, 22 de carrera judicial, conocida en los círculos legales guatemaltecos por su rigor procedimental implacable y por su negativa absoluta a permitir teatralidad en su sala. La defensa de Cepeda, encabezada por el licenciado Roberto Camargo Solís, montó una estrategia brillante. No negó la existencia del sistema de códigos QR, eso era imposible, las pruebas eran abrumadoras. Lo que negó fue que José Armando Cepeda lo hubiera conocido. Camargo construyó durante semanas de audiencias la teoría de que el verdadero arquitecto del esquema había sido un empleado intermedio de la planta de Huehuetenango, un químico industrial llamado Esteban Eduardo Mejía Pacheco, un hombre que convenientemente había muerto en un accidente de tránsito en abril de 2023, 6 meses antes de la entrega voluntaria de Aída. Camargo argumentó que Mejía, aprovechando la confianza ciega que José Armando depositaba en su personal, había construido el sistema sin conocimiento del dueño, en complicidad con elementos de la MS-13 contactados directamente. Que José Armando era en realidad la víctima principal del esquema, un empresario engañado por su propio personal técnico. Era una defensa brillante. Era una defensa que, sin Aída, podría haber funcionado. Porque Mejía estaba muerto, no podía contradecir nada. Porque la documentación interna que vinculaba directamente a Cepeda con el sistema era circunstancial, no directa. Porque los testigos de la planta, intimidados por la presencia palpable de la MS-13 en el ambiente del juicio, dudaban, se contradecían, retiraban acusaciones. Y porque José Armando Cepeda, sentado en el banquillo durante los 102 días, mantuvo una postura impecable, serenidad, lágrimas en los momentos adecuados, indignación en los momentos adecuados, una imagen estudiada de respetabilidad agraviada por una conspiración judicial. El veredicto del primer juicio se leyó el 23 de junio de 2024. La sala estaba llena. Aída no asistió, por razones de seguridad. Doña Beatriz Morales de Cepeda lloraba en la primera fila junto a sus hijos, y la jueza Pellecer, con la voz pausada y firme que la caracterizaba, leyó la decisión del tribunal colegiado. Por el delito menor de declaraciones contradictorias en sede ministerial, José Armando Cepeda Hernández fue declarado culpable. Por el delito mayor de lavado de activos en grado de autor intelectual, José Armando Cepeda Hernández fue declarado, por 2 votos contra 1, no culpable. El shock recorrió Guatemala como un terremoto silencioso. Las redes sociales explotaron. Los periodistas que cubrían el caso miraron sus pantallas sin poder creer lo que escribían. Aída Cepeda Morales, en su casa de seguridad, vio el veredicto por televisión y rompió en llanto incontrolable durante horas, no por su tío, sino por la sensación devastadora de que su sacrificio había sido inútil, de que había traicionado a su familia por nada, de que el sistema, después de todo, había encontrado la manera de proteger al poderoso. Doña Beatriz, en la sala del tribunal, se desmayó de alivio y emoción. Y José Armando Cepeda, por primera vez en 102 días, sonrió. Una sonrisa pequeña, controlada, pero inconfundible. La sonrisa de un hombre que sabía, desde el principio, que el dinero suficientemente bien colocado siempre encuentra la manera de comprar al menos un voto del tribunal correcto. Pero la historia no terminaba ahí. Porque entre el público de aquella sala, sentado en la 4ª fila, vestido con un traje sencillo y anotando en una libreta sin levantar la mirada, estaba un fiscal joven llamado Andrés Felipe Solórzano Castillo. El mismo Andrés que 18 meses antes había llamado a su jefe a las 11 de la noche para decirle: «Tenemos a la sobrina». Y Andrés ya había detectado, durante el juicio, algo que nadie más había notado. Algo que cambiaría todo. Algo que en los siguientes 4 meses se convertiría en la base legal para la apertura de un proceso de revisión que el sistema judicial guatemalteco no había visto en décadas. Lo que Andrés Solórzano había detectado era una vinculación profesional previa entre uno de los 3 peritos químicos contratados por la defensa y la empresa Mármoles del Cuchumatán.
El doctor Mauricio Alonso Castellanos Vega, perito independiente certificado por el Colegio de Químicos de Guatemala, había trabajado como consultor externo de mármoles del Cuchumatán entre los años 2007 y 2011. 4 años. 4 años durante los cuales había emitido informes técnicos para la empresa, había facturado servicios profesionales por más de $80.000 y había firmado certificaciones de calidad para más de 100 lotes de exportación. Esa vinculación, según la legislación guatemalteca, debía haber sido declarada al tribunal antes de su designación como perito independiente. No había sido declarada. Castellanos había firmado un acta de imparcialidad en la que negaba expresamente cualquier vínculo profesional previo con las partes del proceso. Esa acta, técnicamente, constituía un perjurio, y ese perjurio, dentro de la legislación guatemalteca de procedimiento penal, era causal suficiente para solicitar la nulidad parcial del juicio y la apertura de un proceso de revisión. Solórzano presentó la moción el 14 de octubre de 2024. La Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, presidida en ese momento por el magistrado Hugo René Saquimux Contreras, recibió el expediente, evaluó las pruebas, escuchó a las partes durante 6 audiencias y el 8 de febrero de 2025 emitió su decisión. El juicio anterior quedaba parcialmente nulo en lo correspondiente al cargo de lavado de activos. Se ordenaba la realización de un nuevo juicio, con un tribunal completamente distinto, y se prohibía la participación del doctor Castellanos como perito en cualquier nueva fase del proceso. Cuando José Armando Cepeda, que en ese momento había vuelto a su casa de la zona 15 bajo medida de arresto domiciliario, escuchó la decisión de la Cámara Penal a través de la televisión, hizo algo que nadie esperaba. Algo que, en retrospectiva, fue el error más grande de toda su vida. Algo que confirmó, de manera definitiva, todo lo que la Fiscalía había intentado probar durante años. José Armando Cepeda decidió huir. La fuga se planificó durante 3 semanas. Cepeda, aprovechando que su arresto domiciliario incluía revisiones periódicas pero no monitoreo electrónico permanente, concesión hecha por el tribunal en el primer juicio en virtud de su historial intachable como ciudadano, coordinó con un equipo de contactos antiguos en la frontera con Belice. La ruta era clara: salir de la capital en un vehículo discreto, llegar al departamento de Petén por carreteras secundarias, cruzar la frontera por el puesto fronterizo de Melchor de Mencos, y desde allí continuar hacia el Aeropuerto Internacional de Belmopán, donde un avión privado contratado por intermediarios lo esperaría para llevarlo a un país sin tratado de extradición con Guatemala. Cuba era una opción, Bolivia otra, Nicaragua una tercera. El destino exacto se decidiría en el aire. Lo que José Armando Cepeda no sabía, lo que nadie en su entorno sabía, era que desde el momento en que la Cámara Penal había anunciado el nuevo juicio, la Fiscalía había solicitado y obtenido autorización para monitoreo encubierto de sus comunicaciones. Cada llamada telefónica, cada mensaje, cada movimiento de sus contactos cercanos había sido seguido durante las 3 semanas de planificación. Cuando Cepeda salió de su casa la madrugada del 6 de marzo de 2025, escondido bajo una manta en el asiento trasero de una camioneta gris, no sabía que 3 vehículos sin identificación lo seguían a 200 metros de distancia. Cuando llegó a Petén, no sabía que 2 agentes encubiertos lo esperaban en la gasolinera, donde se detendría a cambiar de vehículo. Y cuando cruzó el puesto fronterizo de Melchor de Mencos a las 6:47 de la mañana del 7 de marzo, presentando un pasaporte falsificado a nombre de Roberto Carlos Méndez Aguilar, no sabía que el oficial migratorio guatemalteco que selló su documento era, en realidad, un agente del Ministerio Público vestido con uniforme prestado para la ocasión. Cepeda cruzó la línea fronteriza, caminó 50 metros del lado beliceño. Y entonces, de pronto, 6 agentes guatemaltecos uniformados, autorizados por una operación conjunta con la policía de Belice, firmada 24 horas antes, emergieron de detrás de los edificios aduanales y lo redujeron en menos de 4 segundos.
La foto de José Armando Cepeda Hernández, esposado, tirado en el polvo del camino fronterizo de Melchor de Menco Salvador, silencioso de la sangre de toda una región, finalmente fue alcanzado por la consecuencia de sus actos. El segundo juicio comenzó el 4 de junio de 2025. El contraste con el primero fue brutal. Donde el primer juicio había durado 102 días, el segundo duró apenas 23. Donde el primero había escuchado a 347 testigos, el segundo escuchó solo a 74, los más sólidos, los más probados, los más imposibles de refutar. La presidenta del tribunal fue la jueza María Isabel Quevedo Maldonado, 61 años, exfiscal de carrera reconvertida a la magistratura, conocida por su capacidad para mantener juicios bajo control férreo. La defensa de Cepeda, ahora encabezada por un nuevo equipo legal, Camargo y Recinos, habían renunciado tras el intento de fuga, considerando que la situación procesal era ya indefendible. Intentó argumentos similares a los del primer juicio, pero sin la fuerza, sin la coherencia, sin la convicción del primer round. La fuga frustrada de Cepeda pesaba sobre cada uno de sus argumentos como una losa de mármol. El veredicto del segundo juicio se leyó el 29 de junio de 2025. El tribunal deliberó apenas 2 horas y 14 minutos, un tiempo que la propia jueza Quevedo consideraría posteriormente como más simbólico que técnico, porque el caso era manifiestamente claro desde el primer día de audiencias. José Armando Cepeda Hernández fue declarado culpable de lavado de activos en grado de autor intelectual, asociación ilícita para delinquir, fuga de la justicia, falsificación de documentos públicos, perjurio en declaración judicial y financiamiento de organización criminal transnacional. La pena: 38 años de prisión inconmutable, a cumplirse en el Centro Penitenciario de Máxima Seguridad de Fraijanes, Departamento de Guatemala. Acompañada de una multa solidaria de 160 millones de quetzales, equivalente a más de 20 millones de dólares, y de la confiscación inmediata de la totalidad de su patrimonio personal y empresarial, incluyendo las canteras de Huehuetenango, las propiedades inmobiliarias, los yates, los vehículos, las cuentas bancarias localizadas en Guatemala, Panamá, Belice y los Estados Unidos. En total, 240 millones de dólares incautados. 240 millones de dólares que serían canalizados, en su mayoría, hacia un fondo especial de reparación a víctimas de la violencia de la MS-13 en Centroamérica, administrado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Cuando la jueza Quevedo terminó de leer la sentencia, José Armando Cepeda Hernández no dijo nada. No lloró, no protestó, no miró a nadie. Bajó la cabeza, miró el suelo de mármol, irónicamente, un mármol blanco de Huehuetenango, importado años antes para el edificio de tribunales por una empresa contratista vinculada indirectamente a su propio grupo empresarial. Y permaneció en silencio mientras los agentes le colocaban las esposas y lo conducían fuera de la sala. Esa imagen, la imagen del tío mármol pisando por última vez como hombre libre el mármol blanco que durante 22 años había sido su mecanismo de lavado, se convertiría en el icono visual de toda esta historia. ¿Y ahora qué queda? Queda Aída Cepeda Morales, 36 años cumplidos el 4 de marzo de 2025, viviendo bajo identidad protegida en un país que las autoridades guatemaltecas, por razones obvias, no han revelado. Tiene una hija de 12 años. Tiene un esposo que queda Aída Cepeda Morales, 36 años cumplidos el 4 de marzo de 2025, viviendo bajo identidad protegida en un país que las autoridades guatemaltecas, por razones obvias, no han revelado. Tiene una hija de 12 años que va a una escuela donde nadie conoce su apellido verdadero. Tiene un esposo que dejó su carrera como ingeniero civil para reinventarse como profesor de matemáticas en una secundaria local. Tiene un nombre que ya no es el suyo, una vida que no eligió y un pasado que no puede contarle ni a sus mejores amigos. Pero también tiene algo que no tenía antes: dormir.
Dormir las 8 horas completas, sin pesadillas, sin firmar declaraciones juradas con datos falsos a la 1 de la madrugada, porque su tío llamó y dijo que era urgente. Aida entendió, demasiado tarde, que la lealtad familiar mal entendida puede ser una forma sutil de esclavitud, y entendió que la verdadera fidelidad a la sangre no es proteger al culpable. Es proteger a los inocentes que el culpable está destruyendo en silencio. Quedan los 240 millones de dólares incautados. La mayor parte de ese dinero, según información hecha pública por el Ministerio Público guatemalteco en agosto de 2025, está siendo canalizada a través de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito hacia 3 destinos principales. El primero, un fondo de reparación a familias de víctimas de homicidios atribuidos a la MS-13 en El Salvador, Honduras y Guatemala entre los años 2005 y 2023. El segundo, programas de prevención de reclutamiento de menores por pandillas en zonas marginales urbanas centroamericanas. El tercero, el fortalecimiento de unidades de inteligencia financiera en los 3 países más afectados, con énfasis en la capacitación técnica de analistas jóvenes, los Carolina Pinzón del futuro, que algún día, revisando una transferencia anómala a las 11 de la noche, tirarán del hilo correcto. Quedan las clicas de la MS-13 que durante 22 años se beneficiaron del sistema. Las clicas que con el dinero limpiado por Cepeda compraron armas, sobornaron policías, financiaron extorsiones, sostuvieron a sus presos en las cárceles. Esas clicas, según los informes más recientes de Inside Crime y de los organismos de seguridad centroamericanos, han sufrido una desestabilización financiera significativa desde la incautación de los activos. No están derrotadas, sería ingenuo afirmarlo, pero han perdido oxígeno. Han perdido el mecanismo silencioso que les daba aire respirable durante 2 décadas. Y eso, en la lucha contra el crimen organizado transnacional, es una victoria. Una victoria parcial, dolorosamente lenta, pagada con la traición de una sobrina al tío que le pagó los estudios, pero una victoria. Y queda la placa específica que durante años viajó 2 veces entre Huehuetenango y Houston. La placa que finalmente fue interceptada, desmontada, peritada, fotografiada y luego, por decisión de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas, montada sobre un pedestal de acero en el vestíbulo del Tribunal Federal de Houston, detrás de una vitrina de cristal blindado, con una placa de bronce que dice, en inglés, apenas 3 líneas. Mármol de Huehuetenango, Guatemala. Sistema de lavado MS-13. Caso US versus Cepeda Hernández, 2025. La gente que pasa por ahí cada mañana, los abogados con sus maletines, los acusados con sus familias, los jurados que entran a deliberar, casi nadie se detiene a leerla. Pasa desapercibida entre los azulejos institucionales, entre los anuncios de horarios judiciales, entre los retratos protocolares de magistrados retirados. Pasa desapercibida como pasó desapercibida durante 22 años cuando estaba viva, cuando llevaba dentro su carga de muerte. Y sin embargo, esa placa, ese pedazo de piedra blanca venida de las montañas de Huehuetenango, sigue siendo uno de los objetos más cargados de historia del continente americano. Sigue siendo, en silencio, el monumento más exacto a una verdad incómoda: que el mal moderno no llega con uniforme militar ni con bandera roja ni con tatuajes en la cara. El mal moderno llega con traje gris perla, corbata azul oscuro, zapatos italianos lustrados y un cheque para la construcción de la nueva capilla del pueblo natal. El mal moderno te saluda con un apretón de manos firme, te ofrece café, te muestra los premios que tiene colgados en la pared de su oficina. Y mientras tú estás distraído admirando los premios, mientras tú estás cayendo en la trampa de la respetabilidad bien construida, él está firmando, en silencio, sin que tú te des cuenta, el papel que va a financiar la próxima bala que matará a alguien que no conoces, en un barrio que nunca vas a visitar. Eso es lo que José Armando Cepeda Hernández, el tío Mármol, le enseñó al continente americano durante 22 años.
Esa es la lección. Esa es la herida que sigue abierta. Y esa es también la razón por la que esta historia, esta reconstrucción que hoy terminamos juntos, no es solo entretenimiento criminal. Es educación, es advertencia, es brújula. Porque la próxima vez que escuches sobre un empresario respetable, donante de iglesias, mecenas de escuelas, padrino de bodas, presidente honorario de cámaras de comercio, recuerda esto. La respetabilidad por sí sola no significa nada. La respetabilidad se compra con dinero. Y el dinero, cuando es mucho, demasiado, demasiado rápido, demasiado fácil, siempre tiene un origen. Y ese origen a veces está manchado con sangre que ni tú ni yo nunca vamos a ver, pero que existe, que se derramó, que dejó huérfanos a hijos que ahora caminan solos por calles que tú y yo, con suerte, nunca tendremos que pisar. Mi nombre es Rafa Quintanilla. Esto fue la reconstrucción del caso del tío Mármol, el hombre que durante 22 años convirtió la sangre de Centroamérica en piedra blanca y que finalmente cayó porque su propia sobrina decidió que la verdad pesaba más que la lealtad familiar mal entendida. Si esta historia te conmovió, si te dejó pensando, si crees que vale la pena que estas historias sigan contándose, déjame una sola palabra en los comentarios. La palabra mármol. Así sabré que llegaste hasta el final. Así sabré que no me equivoqué en cada hora que pasé reconstruyendo esto para ti. Y dime también antes de cerrar este vídeo, ¿conoces tú en tu propia ciudad, en tu propio barrio, a algún empresario demasiado respetable, demasiado generoso, demasiado intachable? ¿Te has preguntado alguna vez, aunque sea por un segundo, ¿de dónde viene exactamente el dinero que sostiene esa sonrisa perfecta? Cuéntame, te leo. Cada comentario, cada palabra. Nos vemos en el próximo caso. Cuídate mucho y recordá siempre, detrás de cada piedra blanca, hay una historia que alguien preferiría que nunca contaras. Pero aquí, conmigo, esas historias siempre van a tener su lugar. Hasta la próxima.